Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Hay un lugar donde el amor todo lo transforma y brota la vida. Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Abramos nuestro corazón y pongamos una actitud de alegría por recibir la palabra. Y esta riqueza solo puede ser percibida y entendida si los católicos decidimos comunicarla. Convencidos de la misión evangelizadora que se nos ha encomendado, llega su programa Hechos, no Palabras, por un camino de santidad, de Apostolado Católico Hechos. Temas de interés para el católico del siglo XXI. Iniciamos por Emaús Radio. Hechos, no Palabras, por una santidad con testimonio. Mis queridos hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga profundamente. Es un privilegio muy grande para nosotros acompañarle a través de esta señal de Emaús Radio, a través de la radio Emaús, también los distintos canales que nos retransmiten en Facebook Live, a través de YouTube, a través de Spotify, y también muchísimas gracias a nuestros hermanos que nos escuchan en Radio Veritas en el FM para todo el oriente del país, a través del 91.7 frecuencia modulada. Que el Señor le bendiga enormemente. Hoy tenemos un programa muy especial. Caminemos juntos en Iglesia Sinodal. Hoy estaría con nosotros el padre Carlos Guillermo Martínez Pinelo. Él es párroco de San Cayetano, zona 7, pero hace algunos minutos me informaba que se presentó una situación que debe de resolver en la parroquia y que el próximo lunes va a estar con nosotros. Y le digo, padre, ¿qué hacemos con el tema? Me dijo, mijo, el tema no es solamente para un lunes. Hablar del camino sinodal nos llevaría todo un año. Entonces vamos a darle la continuación la próxima semana, ya con la presencia de nuestro amigo y guía espiritual, el padre Carlos Guillermo Martínez Pinelo, esperando que pueda también cumplir con sus compromisos. Es una parroquia con muchas actividades, y parte de las actividades sinodales es precisamente la reunión que se le presentó de emergencia esta noche de hoy lunes. El tema de hoy, caminemos juntos en una iglesia sinodal. ¿Qué es el camino sinodal? De eso se trata. No sin antes vamos a iniciar el programa para esta noche poniendo nuestro corazón, nuestras necesidades, nuestras alegrías, nuestras vivencias, nuestros afanes, todo lo que usted tiene en su vida en las manos de nuestro Señor. Así que vamos a ponernos en actitud de oración. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Padre bendito, dador de vida, gracias por el privilegio tan grande que nos otorgas todos los días de abrir nuestros ojos. Te agradecemos, Señor, papito lindo, por tener la bendición de estar cada lunes frente a estos micrófonos y frente a estas pantallas. Te doy gracias, Señor, por el privilegio de poder conducir este programa, de poder coordinar este apostolado, de poder llevar a cabo todos los planes que tú has puesto en este ministerio, Señor. Te doy infinitamente gracias por estos 6 años que me has permitido coordinar Apostolado Católico Familiar Hechos, y que vamos a trabajar hasta que tú nos permitas, y que no se haga nuestra voluntad, sino se haga tu voluntad, Señor. Te doy gracias personalmente por todas las alegrías, por todas las satisfacciones y también por la esperanza que no se ha decaído en medio de las dificultades, de los tropiezos y de las pruebas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque también en los momentos de dificultad y de esos desiertos espirituales, tú has llegado como bálsamo en medio del desierto y me has dado de esa agua viva, Señor. Gracias también porque me has proporcionado la salud que tanto he necesitado, a pesar que hemos estado frente a situaciones bastante delicadas, pero tú, Señor,
pues eres el médico de médicos, tú eres la medicina que necesito, Señor, eres esa vitamina que me permite todos los días levantarme, Padre bendito. Te pido muchísimo por mis hermanos que están pues ya conectados del otro lado de la pantalla de forma directa o diferida, Señor, para que bendiga sus vidas, para que bendiga sus ministerios, para que bendiga sus familias. Si están pasando en momentos de dificultad, también tengan esa confianza plena de poder doblar rodillas y pedirte, Señor, si están pasando momentos de alegría, que esas alegrías se repliquen como un testimonio vivo de tu amor, Señor. A ti, Madre María, intercesora por excelencia, también te damos gracias por la oportunidad de interceder ante nosotros, tus hijos, a pesar que muchas veces no lo merecemos. Y gracias porque siempre tienes oídos para con nosotros. Gracias por escuchar con los oídos del corazón ante las necesidades de este tu pueblo, de nosotros, tus hijos, a quienes pues nosotros te amamos, te respetamos y te veneramos. A todos los santos, gracias porque cada semana observamos en el santoral la vida y milagro de cada uno de ellos y es un testimonio vivo de cómo continuar nuestra santidad. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar esta noche con un cafecito espiritual llamado Lo que se consigue con una buena lectura. Le pregunto, ¿le gusta a usted leer? ¿Se le ha ido el hábito de la lectura? ¿Nunca ha tenido el hábito de la lectura? De repente, ahora para pandemia, usted despertó en usted el deseo de la lectura. Fíjese que San Agustín tenía una frase preciosa: si lees para ganar más es negocio, si lees para poder hacer mayor bien al prójimo es caridad, pero si lees para volverte mejor, eso es prudencia perfecta y tu más grande inversión. San Agustín. Para eso tenemos que leer, decía San Agustín, y para volvernos mejores. Y esto se consigue de una manera admirable con los buenos libros. Basta citar unos ejemplos absolutamente históricos. San Agustín deja de ser un pecador vicioso y se convierte en el más grande apóstol de su siglo al leer las epístolas de San Pablo. San Francisco, el más parrandista bailarín, se convierte en el santo más popular de su tiempo al escuchar el Evangelio de San Lucas. San Ignacio, un capitán orgulloso, lee unas vidas de santos y experimenta un fenómeno especial en su vida. Antes, al terminar de leer novelas, sentía en su alma inmensa tristeza y desánimo, pero cuando él empieza a leer la Sagrada Escritura, nos cuenta San Ignacio, empieza a experimentar gozo en su corazón. Santa Teresa en su juventud se dedica a leer novelas y su vida de perfección se va disminuyendo, pero de pronto cambia sus lecturas profanas por libros religiosos y en poco tiempo ve los progresos que hace la lectura en su santidad, que fueron tan notorios que la gente se quedaba admirada. San Juan Bosco narra que en su juventud era muy orgulloso y mal geniado, pero que leyó el admirable libro Imitación de Cristo y obtuvo un cambio radical en su conducta. Santiago Alberione, el beato, el fundador de la más grande sociedad editorial moderna, la Sociedad de San Pablo, en su bachillerato empezó a leer de todo y su conducta dejó tanto que desear que no admitieron más en el seminario. Entonces decide cambiar sus lecturas y los buenos libros lo llevan a ser una gran personalidad. Por eso es importante que lo que ven nuestros ojos sean replicados en el corazón y que mejor si su lectura es una lectura santa. Antes de empezar con nuestro tema, pues estamos de una fiesta, estamos en una celebración muy especial. Me costó muchísimo venir a la radio esta tarde porque aunque estamos en el barrio moderno y usted probablemente haga distancias mentales hacia la avenida Simeón Cañas, en donde estamos ubicados, en donde están nuestros estudios, pues la respuesta sea, están alejados. Y es que técnicamente estamos alejados, pero incluso en los alrededores, en la avenida anterior, están dejando vehículos porque la feligresía quiere ir a disfrutar de la Feria de la Asunción este próximo 15 de agosto. Mañana es el Día de la Virgen de la Asunción, la feria ya ha empezado. Fíjese que el 15 de agosto la iglesia celebra la solemnidad litúrgica de la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos. Venerado y profesado este misterio de la fe cristiana por el pueblo fiel durante siglos, sin embargo sería hasta en 1950 cuando Papa Pío XII lo proclama como dogma de fe. La fiesta de la Asunción significa que la Virgen María, al término de su peregrinación terrenal y en virtud de su contribución a la historia de la salvación como Madre del Redentor, como dice Isaías 7:14, fue liberada por la gracia de Dios de la corrupción del sepulcro y elevada en cuerpo y alma a los cielos, donde está y actúa como mediadora entre Dios y los hombres.
La primera referencia oficial a la Asunción se halla en la liturgia oriental en el siglo VI, donde se celebraba la fiesta del recuerdo de María, y antes se le conocía como el día de la dormición. Fíjese que no era el día de la Virgen de la Asunción, sino era el día de la dormición. Sería posteriormente que se le empieza a conocer a partir de 1849 como el Día de la Virgen de la Asunción, porque llegan las primeras peticiones a la Santa Sede de parte de los obispos para que la Asunción se declare como doctrina de fe, y estas peticiones aumentan conforme pasan los años. Antes era el Día de la Dormición, ahora es el Día de la Asunción. Antes, hace muchísimo tiempo en nuestra Guatemala, más o menos allá por 1850, era una actividad muy esperada. Hoy en día lo es, pero hay cierta población que ya no asiste a la feria. Antes toda la ciudad capital esperaba este encuentro. Y es que, curiosamente, estamos en el tiempo de verano en países como Europa. Y Guatemala, siendo centro de América a nivel social y comercial, pues muchas personas que venían de Europa a hacer negocios, incluso con países centroamericanos, se asentaban en Guatemala porque aquí estaban los mejores restaurantes, estaban los mejores hospedajes, era un lugar muy primaveral, y entonces preferían venir a nuestra Guatemala. Y curiosamente, en estas fechas, pues había mucha gente extranjera. La avenida Simeón Cañas, donde hoy en día se lleva a cabo la feria, es una avenida muy alcurniosa. Yo le voy a explicar por qué. Si usted puede caminar por la avenida Simeón Cañas, se va a dar cuenta que hay unas estructuras de casas preciosas, casi mansiones, porque en esa época, le estoy hablando más o menos de 1850, los embajadores, los diplomáticos, la gente que venía de fuera, puso sus mansiones, sus casas, sus hogares, pusieron sus oficinas diplomáticas en Avenida Simeón Cañas. Entonces la Avenida Simeón Cañas era conocida como la Avenida de los Diplomáticos, de la gente importante, de la gente influyente. Y entonces este lugar era un lugar muy bello. Las actividades empezaban desde hoy, 14 de agosto, había una misa a las 18 horas, después salía la procesión de la Virgen, y finalizaba a la medianoche. A eso de las 4:30 de la mañana empezaba el 15 de agosto con las alboradas. Había un rezo muy especial. A las 7 de la mañana empezaba la misa, terminaba a las 8 de la mañana, y a partir de las 8 de la mañana empezaban las actividades como la competencia de caballos, había actividades hípicas, habían algunos juegos que estaban establecidos. Muchas personas del interior de nuestro país, tanto de Occidente como de Oriente, venían a la ciudad capital para presentar esos manjares, esa variedad de platillos típicos, y a las 3 de la tarde, pues nos cuentan los abuelitos, y hemos logrado ver en algunos documentos históricos, que la ciudad de Guatemala se paralizaba. ¿Y por qué se paralizaba la ciudad de Guatemala a las 3 de la tarde? Porque empezaba el baile. Los salones ubicados en antigua ciudad capital de Guatemala, en el Valle de la Ermita del siglo XIX, justo el 15 de agosto a las 15 horas arrancaban oficialmente el baile, donde tanto jóvenes como jovencitas y la sociedad en general esperaba el tan anhelado día para poder disfrutar de estas actividades alcurniosas, para poder lucir lo que en aquel entonces se le conocía como la mudada, que después con el tiempo revolucionó o evolucionó la palabra para estreno, y hoy en día los patojos le llaman el outfit. Era una actividad muy especial que concluía a las 19:20 horas, en donde pues muchas personas tenían la oportunidad no solamente de disfrutar de este menester religioso, sino también social. De ese tamaño, de esa envergadura, era la fiesta de la solemnidad de la Virgen de la Asunción cada 15 de agosto. Hoy en día es importante meditar la Asunción de María, porque recordemos que Jesús sube a los cielos por voluntad y capacidad propia. María no. Tiene que venir Jesús, la intercesión, el poder de Jesús, ese amor de hijo hacia una madre, por haber sido partícipe de esta dinámica de redención, y entonces viene y con este cuerpo incorrupto y su alma es rescatada de la muerte y es asunta. Nosotros, como usted y yo, pedimos en el nombre de Dios llevar una vida de santidad para que el día de mañana podamos ser nosotros asuntos. La asunción, Jesús ascendió, María fue asunta. Nosotros no podremos ascender
nosotros también como hijos de Dios vamos a hacer asuntos porque no podemos hacerlo por capacidad propia, sino solamente por la intermediación de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Así que hay que portarse bien, llevar una vida de santidad, buscar hacer siempre el bien al prójimo, amarnos nosotros, amar al prójimo como nosotros nos amamos y amar al prójimo como amamos a Dios, para que el día de mañana, en el momento que Dios nos mande a llamar, también tengamos la bendición de ser asuntos. Por eso es tan importante la celebración de mañana, porque nos recuerda, es la promesa que si nosotros llevamos una vida de santidad de forma correcta, apegados a la voluntad del Señor, también nosotros vamos a poder ser asuntos. El tema para esta noche es Juntos por el Camino Sinodal. Y muchos se preguntan, ¿y esto qué es? Tenemos dos audiencias el día de hoy. Tenemos la audiencia que participa activamente de las actividades de la iglesia, y tenemos la audiencia que es pues feligresía de misa de domingo, ¿no? Los que participan activamente han estado en una serie de actividades y documentos que se les ha distribuido, que se han proporcionado desde el 2021, cuando se hace el anuncio del sínodo para el 2023. Es más, el año pasado hubo un estudio precisamente del camino sinodal basado en el Evangelio sinóptico de San Lucas, que es el Evangelio del servicio. Hoy en día, la otra audiencia, que es la feligresía que va a su misa y es feligresía de misa, pues hasta ahora se está percatando y se está enterando de que hay una actividad importante a nivel general de iglesia a celebrarse en octubre del 2023. El sínodo no es el primero que se realiza. Fíjese que el sínodo es un organismo creado por Pablo VI en el marco del Concilio Vaticano II para pedir a los obispos de todo el mundo que participaran del gobierno de la iglesia para dejarse ser aconsejado y conocer cuál era la realidad del pueblo católico en aquella época. Sínodo viene de los vocablos griegos que significa sin, juntos, y odo, que significa camino. Entonces, sínodo es la unión de estos vocablos griegos, es juntos por el camino. Y lo que busca es precisamente encontrar soluciones pastorales ante las situaciones de hoy en día. La humanidad ha cambiado, la fe nunca va a cambiar, la iglesia no va a cambiar, pero las necesidades humanas han ido transformándose, han ido evolucionando, y es importante conocer cuáles son las necesidades hoy en día de la población para que la iglesia siempre sea un auxilio inmediato ante esas necesidades. Y esto es lo que pretende precisamente el sínodo: ayudar al Papa Francisco con el consejo del pueblo y abarcar temas sobre la integridad, sobre nuestra fe, sobre las costumbres, sobre la conservación y el fortalecimiento de la santa doctrina eclesiástica, y poder llevar la iglesia hacia una acción inmediata, objetiva, efectiva y eficiente. Históricamente, en el 2023 se cumplen 50 años de la institución del Sínodo de Obispos en Roma, y el camino del sínodo es el camino que Dios espera de nosotros como iglesia hacia este tercer milenio, y que juntos podamos caminar como laicos, como pastores, como sacerdotes, como obispos, y que de la boca para afuera se escucha muy sencillo, pero ya llevarlo a la práctica es bastante complejo. La estructura sinodal para este 2023 estuvo conformada por la estructura diocesana, es decir, las iglesias conformadas por las diócesis empezaron a distribuir una serie de documentos a mitad del 2021 con preguntas muy objetivas que esta noche vamos a conocer de los resultados de cómo está la feligresía en nuestro país. Después se abarcó la estructura continental, es decir, pues los 5 continentes: América, Europa, África, Asia, Oceanía, qué es lo que están sucediendo en las iglesias de estos continentes, para finalmente ir hacia la estructura sinodal universal que se va a estar celebrando en octubre de este año. Para caminar juntos debemos de guiarnos por el Espíritu Santo, dijo nuestro Santo Padre Papa Francisco.
basado en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 8. Abrir nuestro corazón al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo que pueda llevarnos y moldear cada una de las necesidades y de los mensajes que como pueblo queremos compartir a nuestras autoridades, y que las autoridades también se dejen llevar por el Espíritu Santo para tener un corazón abierto y oídos espirituales abiertos para atender las necesidades del pueblo. El viento sopla donde quiere y oyen sus ruidos, pero no sabemos de dónde viene y hacia dónde va. Así pasa precisamente con el que ha nacido del Espíritu Santo, palabra de nuestro Señor, revelado a través del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 8. Y es precisamente el Espíritu Santo que ha descendido hasta este pueblo para poder compartir, conocer, adentrarnos, compenetrarnos en la realidad que hoy en día viven nuestros pueblos, permaneciendo abiertos a los cambios que sean requeridos ante la nueva necesidad de esperanza y fe del siglo XXI, y poniendo en acción una fe llena de dinamismo que permita recoger los frutos. Y los frutos es una conversión sinodal. Hay algunas preguntas que se postularon para poder realizar la actividad sinodal. Y primero es hacer memorias sobre cómo el Espíritu Santo ha guiado el camino de la iglesia en la historia y nos llama a ser hoy juntos testigos de Dios. Debemos de ser guiados y somos llamados a ser una iglesia guiada por el Espíritu Santo en donde tengamos un testimonio vivo. De hecho, el apóstol Santiago en su carta católica nos dice insistentemente que de nada sirve proclamar una fe si no es con un testimonio verdadero, que sea palpable, que sea visto. 2, vivir un proceso eclesiástico participado e inclusivo que ofrezca a cada uno en particular, a cuantos por diversas razones se encuentran en situaciones marginales, y poder llegar hacia ellos. Hermanos y hermanas que no conocen de la palabra de Dios, hermanos y hermanas que no conocen de la dinámica de la Santa Iglesia, hermanos y hermanas que han sido sacados, han sido menospreciados, han sido marginados, y sobre todo dar la oportunidad de expresar y de ser escuchados para contribuir con la construcción del reino de Dios. 3, reconocer y apreciar la riqueza y la variedad de los dones y de los carismas que el Espíritu Santo distribuye libremente, tal como está en San Juan capítulo 3, versículo 8, y tal como le pasó a los apóstoles en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. 4, experimentar modos participados de ejercitar la responsabilidad en el anuncio del Evangelio y en el compromiso por construir un mundo más hermoso y más habitable, siempre desde la percepción de nosotros como cristianos y desde la venia de nuestro Padre Celestial. Y 5, examinar cómo se viven en la iglesia la responsabilidad, las estructuras, haciendo emerger y tratando de convertir los prejuicios y las prácticas desordenadas que no están radicadas en el Evangelio, y resolverlas y ordenarlas, y las que ya no funcionan, poderlas extraer. Y 6, sostener la comunidad cristiana como sujeto creíble y socio fiable en los caminos del diálogo social, con sanación, con reconciliación, con inclusión, con participación, con reconstrucción de una democracia y la promoción de la fraternidad y de la amistad social, regenerando las relaciones entre los miembros de las comunidades cristianas, así como también entre los grupos sociales, favoreciendo en la valoración y la apropiación de los frutos de las recientes experiencias sinodales a nivel universal, regional, nacional y local. Y en este camino hicimos una serie de estudios, los cuales me gustaría empezar a compartir. El próximo lunes esperamos en el nombre de Dios que nos pueda acompañar Padre Carlos Guillermo para nosotros poderle plantear como laicos las siguientes preguntas, y él en representación de la iglesia nos pueda compartir cuál es la opinión de cada uno de los cuestionamientos que nosotros como pueblo y feligresía tenemos y cuál es la postura ante la iglesia. Y entonces empezamos a investigar, empezamos a preguntarle a los hermanos y hermanas que formaban parte de la comunidad cuando estábamos ubicados en Santa María del Tepeyac y nos reuníamos los días viernes a las 19 horas allá en la Capilla de la Inmaculada, y después con pandemia lo hicimos de forma virtual,
y tuvimos la bendición también de preguntarle a algunas comunidades de Santa María del Tepeyac y que posteriormente también hicimos la pregunta a otras comunidades y a otras parroquias, entre ellas la parroquia de San Cayetano. Y entonces la pregunta era, ¿qué es lo que más les está afectando? ¿Cuáles son los temas más importantes para un grupo que está todas las semanas reuniéndose para predicar la palabra de Dios, para poderse formar, para poder fortalecer su fe? Y nos compartieron en general que en ese momento habían 5 situaciones que estaban poniendo en vulnerabilidad el crecimiento espiritual de los hermanos. Número 1, la pandemia de COVID, que vino a fraccionar muchísimo el caminar de la feligresía. Comunidades en donde yo tenía la bendición de ir a predicar y encontraba 100, 200 ovejitas, y después de pandemia me he encontrado comunidades enormes antes de pandemia que hoy en día cuentan con 20, 25 ovejitas, y que antes de pandemia habían 200, 250, habían que dividirse en días porque no se daba abasto el salón, y hoy en día la pandemia vino a fraccionar este camino de espiritualidad. Segunda preocupación que tiene la feligresía es el modelo económico. Es decir, lo difícil que es poder sobrevivir con un sueldo básico en nuestro país, y que estas situaciones vienen a acomplejar aún más el núcleo familiar, y que muchas veces papá y mamá deben de salir a trabajar y que ya no hay tiempo para dedicárselo a los hijos, dedicárselo a la familia y mucho menos al crecimiento espiritual. 3, la creciente violencia en nuestra sociedad. 4, los nuevos desafíos en la familia. Y 5, los jóvenes como autores sociales y gestores de la cultura. Y dentro de los problemas que preocupan a largo plazo, en esta encuesta que se realizó en el mes de junio y julio, las respuestas fueron que una de las preocupaciones más grandes que tiene en este momento el pueblo católico es la situación de los emigrantes, refugiados y las víctimas de trata como nuevo rostro de la cultura del desastre, la globalización y la democratización de la comunidad social, el envejecimiento de la población, en donde comunidades y pastorales están conformadas por los abuelitos, o de repente la abuelita que dedicó toda su vida a poder ver a sus hijos, y ya cuando sus hijos crecieron y se volvieron profesionales, pues se dedica propiamente a las actividades de iglesia. Sin embargo, pandemia nos presentó lo siguiente. Yo visitaba comunidades en donde estaban conformadas por servidores de la tercera edad. Debido a pandemia ya no podían salir, y desafortunadamente debido a pandemia, aunque nosotros sabemos que nadie es llamado antes de la Pascua, pues fueron llamados a la presencia del Señor aquellos servidores, y esas comunidades pues lamentablemente desaparecieron, se desarticularon, ya no pudieron seguir con su trabajo pastoral, y entonces el envejecimiento de la población que está involucrada en el proceso de evangelización es otro de los factores que preocupan considerablemente a la feligresía. El aumento de las pérdidas que se declaran de las personas, el aumento de las personas que se declaran agnósticas, no creyentes o ateas en América Latina, que ha crecido desproporcionalmente, especialmente en pandemia. Teníamos la siguiente estadística y se la comparto. De 10 personas, 4 personas son católicas, 4 personas son protestantes, y 2 personas de las 10 personas dijeron considerarse ateas, no creyentes o agnósticas, en un porcentaje cuya proporción hace 25 años era prácticamente nulo. Y esto lleva al crecimiento cada vez mayor de la iglesia, de iglesias que no son iglesias católicas, con corrientes que no están apegadas a la doctrina católica. Dentro de los temas que se hablan en el sínodo están los temas presentes en la pastoral. Las pastorales hablan muchísimo sobre la necesidad de poder evangelizar, y no solamente a través de la palabra, sino a través del testimonio. Hoy en día nos hemos topado de que las prédicas son muy hermosas porque son prédicas, son mensajes que de forma diaria, semanal o quincenal llegan a la feligresía, pero ya no es suficiente.
Debemos de salir de esas 4 paredes de la comunidad, debemos salir de esas 4 paredes de la pastoral, del salón donde nos reunimos, y es importante empezar a considerar en esta evangelización ante el tercer milenio la necesidad de evangelizar a aquellos que no conocen de la palabra de Dios. Es por esta razón que estos servicios de contenido, como lo es Emaús Radio, como lo es Apostolado Hechos y como lo es una serie de herramientas de contenido, pues nos vemos en aumento, en un trabajo constante, porque ahora es no solamente resguardar a nuestras ovejitas del Señor, sino llegar a aquellos a quienes no se llega. Y por eso es tan importante realizar en la parroquia actividades de inclusión, en donde podamos nosotros no solamente compartir con los que ya están, sino también hacer el llamado para que puedan llegar aquellos que todavía no han llegado. Vemos muchos casos. Hace exactamente 3 semanas teníamos al coordinador de Jóvenes en Victoria, allá precisamente de San Esteban, que forma parte de San Cayetano, y nos decía que hoy en día se da un fenómeno que hace 20 años era impensable, de que llegaba papá, mamá y los hijos. Ahora llegan los hijos porque papá y mamá ya no le interesa. Entonces debemos de nuevo volver a tocar puerta, debemos de nuevo volver a presentar la respuesta ante las dificultades que es Dios y ofrecerles el camino hacia el reino. Es importante también que uno de los desafíos más coyunturales y complejos, pero necesarios y que debemos de abarcar, y para lo cual hemos sido llamados para el Sínodo 2023, es el desafío de la familia y sus diferentes realidades, donde los padres tuvieron que aprender a utilizar la tecnología para apoyar a sus hijos. Y esto nos lleva para aprovechar estas herramientas y sobre todo convertirnos en autores sociales y gestores de lo cultural, imitando siempre a Jesús en relación con los demás, siendo compasivos y humanos. Es importante que nosotros podamos salir de las 4 paredes y empecemos a evangelizar. Empecemos durante la pandemia. Tuvimos la bendición, gracias a las ofrendas de nuestros hermanos y hermanas que nos ven en este momento del otro lado de la pantalla, de no solamente evangelizar con la palabra, sino con los actos. Muchas veces nos topamos ante una situación de precariedad, de tristeza, de pobreza, de incertidumbre, de injusticia, y lo que hacemos como católicos es decirle: no se preocupe, vamos a orar. Y eso no está mal, debemos de orar. Cuando hayan problemas, llamemos a cada uno de nosotros, especialmente a los presbíteros, decía el apóstol Santiago, y pongámonos a orar, como está en el capítulo 5. Pero ya no solamente basta con orar, debemos de actuar. Si vemos a alguien en la comunidad que está pasando por alguna situación difícil económica, básicamente, tratemos nosotros de gestar los vehículos y las herramientas necesarias para poder extender una mano amiga. Acá tenemos el caso maravilloso de nuestro guía espiritual y sacerdote, el padre Divasi, que hay una serie de actividades que se hacen para poder ayudar a las personas que más lo necesitan y que lamentablemente en esta nueva sociedad 2.0 han quedado desprotegidos, y es el caso de los abuelitos. Hay una casa de los abuelitos. Probablemente usted ha visto en los programas el llamado para que pueda usted participar en los bingos, que son tan alegres, que no solamente gestan la relación familiar, sino ayudan a involucrarnos en este tipo de actividades, y el propósito es precisamente el dinamizar la actividad familiar, pero que pretende, a través del sufragio que usted pues amablemente otorga, el mantenimiento de estas casas. Y a eso vamos llamado. Es importante escuchar el clamor de aquellos que han estado desprotegidos, y especialmente de aquellos que están desprotegidos y no conocen la mano de nuestro Señor. Una de las preguntas era: ¿qué consecuencias ha tenido nuestra pastoral o la iglesia al no abordar los temas sociales que le acabo de compartir? Y la respuesta fue: es importante empaparnos, tener más conocimientos de cada tema. 2, es importante que cada comunidad, cada familia, cada católico que en este momento me está viendo y me está escuchando, se reúna de forma individual o grupal a implementar algún tema que pueda ayudar a abarcar las necesidades del hermano necesitado. Número 3, en la iglesia debe de ser una iglesia de más información, una feligresía más formada, y ese es otro de los problemas por los cuales muchos feligreses de la Iglesia Católica salta a otra corriente,
a otra iglesia, a otra creencia, a otra doctrina, porque no está formado. Y la iglesia en América Latina es importante empezar a empaparnos de nuevos temas en la iglesia, porque ya tenemos un pronóstico, habrán deterioros dentro de la fe. La fe es la misma, el dogma es el mismo, ha sido el mismo, fue el mismo, ha sido el mismo y será el mismo. Lo que necesitamos son vehículos que permitan a la feligresía informarse, y es que los hay. Entonces debemos, como pastorales, como comunidades, como apostolado, como padre de familia, como madre de familia, incentivar en cada uno de los integrantes de mi familia, de mi pastoral y de mi comunidad la importancia de la formación. Y encontramos algunos temas relevantes. El tema más relevante y cuya estadística no es nueva, pero es asombrosa, y es un llamado especialmente a las damas, a las hermanitas, a las mamitas, abuelitas y espositas que me están viendo y me están escuchando, es el siguiente dato. De 10 personas en nuestro país, 9 personas son mujeres que escuchan medios católicos o ven medios católicos. Es decir, estoy totalmente seguro que en este momento, ¿cuántas personas tenemos conectadas más o menos? 27 personas. Estoy totalmente seguro que 3 personas son varones y 24 personas son damas, que es el promedio en que se maneja hoy en día. ¿Qué significa esto? Que nuestras hermanas, mamitas, espositas y abuelitas tienen una gran responsabilidad en la evangelización de sus hogares, de la iglesia más importante, la iglesia doméstica. Y yo me doy cuenta, las comunidades de mujercitas antes de pandemia, hacer actividades era tan precioso, y no digo que hoy en día no lo sea, pero era precioso porque eran participativas, eran activas. Invite usted a una mujer a un retiro, una dama a un retiro, y a veces con dificultad, pero le dice que sí. Invite a un caballero a un retiro, no, eso no es para mí, esas no son cosas de hombres, ¿cómo yo voy a asistir? Y entonces nos damos cuenta que la palabra y el proceso de evangelización hoy en día está entrando a través de usted, mi querida hermana, de usted, mamita, de usted, abuelita, de usted, esposita. Tiene una responsabilidad muy grande. Alguien podría decirme, pero es que la salvación es personal, pero también recordamos lo que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, tú y tu familia serán salvos. Ustedes tienen ese vehículo para poder llevar el mensaje de fe y esperanza a sus familias. Es un dato muy interesante. Ahora bien, tengo acá un dato preocupante. Fíjese que de 1995 al 2023, han disminuido los católicos en 18 países de América Latina. 18 países de América Latina. Esto significa que hoy en día, cada día que pasa, América Latina está dejando de ser un continente católico. No obstante, los que abandonan el catolicismo suelen abrazar otra religión, es decir, no se van porque no crean en Dios, sino se van porque no estuvieron formados, y entonces empiezan a tomar la doctrina de otras religiones. Y en muchos de estos 18 países que dejaron de ser propiamente católicos, se han declarado agnósticos o ateos, y que detectan otras formas de espiritualidad. Tengo un caso muy particular en Vía Canales. Precisamente antes de pandemia me invitaron a predicar, y antes de empezar mi prédica pasaron con los anuncios parroquiales, que no es habitual. Los anuncios regularmente es al final de la misa o al final de la prédica. Y la hermana con mucha alegría hizo la invitación para que al día siguiente las hermanitas que asistieron a esta comunidad no se perdieran las actividades físicas que estaban dentro del grupo. Me parece fenomenal. Lo que me llamó poderosamente la atención es que había una clase de yoga al día siguiente en el mismo salón y con la misma comunidad. Esto nos lleva a pensar de que no existe una formación. Hay católicos hoy en día que practican actividades de la New Age, como por ejemplo el yoga, y recordemos que el yoga va en contra de nuestra doctrina, porque el yoga nos permite poder compenetrarnos con nosotros mismos y tener esa paz. Sin embargo, como católicos sabemos que el que nos otorga paz y nos permite compenetrarnos es Jesús sacramentado. Y entonces el yo tener esa fabulosa y maravillosa respuesta de Dios a través de su sacramento me da la oportunidad de quedarme ahí y no empezar a hacer prácticas de corrientes que están ajenas a la doctrina
católica. El crecimiento cada vez más de iglesias de otra religión en nuestro continente es bastante alto. Por ejemplo, en Brasil, los pertenecientes a iglesias protestantes son la principal base electoral del presidente Jair Bolsonaro, y en Estados Unidos no es diferente. Tenemos el caso de Donald Trump, que contó con el apoyo de las iglesias pentecostales para ser elegido. Para el historiador Andrew Chestnut, que es lo que dice El Camino Sinodal, autor de decenas de libros y artículos sobre el crecimiento de las iglesias, la fuerte influencia en el ascenso y caída de los líderes es una de las principales tendencias de la política actual en el continente americano. Y no tenemos que ir lejos. Hoy en día en nuestra Guatemala, este próximo domingo, tenemos una cita en las urnas y hemos visto las controversias que han surgido, no solamente desde el aspecto político, sino el aspecto social, y donde también se ha empezado a involucrar el aspecto religioso. El debilitamiento de los procesos políticos y democráticos en nuestros países también es otro de los temas que se están tratando en el camino sinodal, sobre todo por el alto número de los países de América Latina que están presentando puntuaciones muy altas en temas de corrupción, y que por supuesto no debería de sorprendernos a los que enfrentamos sistemas democráticos y sobre todo la pérdida de los derechos políticos en esta parte del país. Sin embargo, esto ha ido más de un corruptilismo a bloquear medios de comunicación libres e independientes, a controlar y silenciar la sociedad civil, a realizar promesas públicas basadas en enfoques simplistas, a debilitar el sistema de controles y el Estado de Derecho y el aumento de los conflictos de intereses y la influencia privada. Y estos temas son tratados y serán tratados en el sínodo, porque aunque son aspectos políticos, conforman el aspecto social y conforman hacia donde nosotros como Iglesia Católica vamos, a poder abrazar y poder entregar ese vehículo de fe. Es importante que estemos nosotros informados, porque de esta manera se nos permite participar. Ya basta de la no participación dentro de las actividades religiosas, porque ese ideal de dejar las actividades propiamente al sacerdote ha quedado atrás. Hoy en día la Iglesia Católica necesita de su participación, de mi participación y la participación del pueblo en general, porque las necesidades han aumentado, porque los requerimientos han aumentado, porque la dificultad de poder llegar cada día con el tema de la misión de la Iglesia se ha dificultado, porque nos enfrentamos a situaciones que hace 20, 30, 40 años atrás no existían. Por eso es importante la participación de su parte, y lo logramos a través de la participación de la iglesia más importante primero, que es la iglesia doméstica. ¿Cómo está usted evangelizando en su casa? ¿Cada cuánto lee su Sagrada Escritura? ¿Forma parte usted de alguna comunidad? ¿Mira usted algún medio digital católico? ¿Consume usted contenido católico? ¿Participa usted en actividades pastorales? ¿Es usted parte de la feligresía de costumbre? ¿Hace usted parte de ese grupo de católicos que participan de las procesiones, de las ferias? ¿Qué hace usted para poder evangelizar la iglesia más importante, que es la iglesia doméstica? Otra de las situaciones coyunturales que pretende abarcar el Sínodo 2023 es el desafío de la plena participación de las mujeres en la sociedad y en la iglesia, que es un rol muy importante en el interior de la Iglesia Católica, y es un tema que es importante hacerse cargo, sobre todo porque nos damos cuenta en la estadística anterior que de 10 personas, 9 son mujeres y 1 es caballero. Y de estas 10 personas que están llevando el mensaje de evangelización a sus casas, 9 son mujeres y 1 es caballero. Hoy en día los hogares se están evangelizando por el trabajo de nuestras hermanitas, por el trabajo de la feligresía femenina, por el trabajo de la abuelita que todos los domingos va a su misa y va solita. Cuando nos toca repartir el misal nos damos cuenta que va la abuelita y va solita, porque resulta que el esposito ya no está. Fue llamado por nuestro Padre Celestial, pero el hijo y la hija ya no asiste, son de otra religión, y menos los nietos. Es importante, y sobre todo porque hoy en día esto se está convirtiendo en un reto de mayor desarrollo. Poder llegar también a las pastorales urbanas de las grandes ciudades, poder proclamar a todos los hombres la salvación querida por el Padre y la posibilidad en Jesucristo de invitar y vivir la conversión a través de la fuerza del Espíritu Santo, porque el viento sopla donde quiere
y oye su ruido, pero no sabe de dónde viene y hacia dónde va, porque así pasa con el que es bautizado en el nombre del Espíritu Santo. Es importante ese empeño de la Iglesia Católica de evangelizar. La historia es testimonio y evidencia del papel protagónico en las urbes desde los tiempos apostólicos. Por eso el Evangelio de San Lucas fue revisado durante el 2022, porque es el Evangelio del servicio, donde el evangelista Lucas, sin conocer a Jesús, logra a través de testimonio de personas cercanas, escribir cada una de las cosas importantes que hizo Jesús. Y ahí nos damos cuenta que Jesús vino a comer con los más desprotegidos, vino a compartir con los que la sociedad estaba marginando, borrachos, prostitutas, hijos, niños, viudas, personas con capacidades especiales, y es precisamente a lo que hoy en día como iglesia somos llamados, a atender a los marginados, ser una iglesia sinodal, andando por caminos nuevos. Nuestro Papa Francisco propone una reforma en la clave sinodal y entiende que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Caminar juntos, laicos, pastores, obispos. La clave nos lleva a iniciar el proceso, y el proceso comienza hoy mismo. Hoy mismo comienza el proceso. Pregúntese usted, ¿cómo puedo yo evangelizar? Pregúntese usted si está usted cumpliendo al 100% con el compromiso en su iglesia. Pregúntese usted si está cumpliendo 100% con el compromiso de ser testimonio vivo. Pregúntese usted de qué manera usted está llevando a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a los caminos del Señor. Hágase esa pregunta hoy mismo. Hágase esa pregunta. Pregúntese de qué manera puedo ser yo instrumento de evangelización en este camino sinodal. Y también otro de los temas que preocupan hoy en día a la feligresía en este camino sinodal es el clamor de la tierra. Recientemente las noticias nos decían que ya se quedó atrás el calentamiento global. Hemos entrado al proceso de la ebullición global. Y es que el clamor de la tierra es muy bien expresado en encíclica Laudato Si, emitida por el Papa Francisco hace un par de años, donde nos dice que la hermana tierra clama al cielo porque es oprimida y devastada por nosotros, los hombres. Esta hermana tierra clama por el daño que le estamos provocando a causa del uso irresponsable, desmedido, el abuso de los bienes que Dios nos ha otorgado. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a explotarla. La violencia que hay en el corazón humano herido por el pecado también se manifiesta en los síntomas de la enfermedad, no solamente contra el prójimo, sino contra la hermana tierra. Y nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, por lo cual como Iglesia Católica y como feligresía somos llamados a poderla vivificarla y restaurarla. Y esto nos lleva también al compromiso de poderle hacer frente de una manera sana, conforme a la luz de la palabra y conforme a la doctrina, a la globalización y la democratización de la comunicación social, porque la sociedad requiere establecer condiciones para que la ciudadanía pueda ser ejercida de manera completa. Y el ejercicio de los derechos civiles y de la participación política necesita el respeto efectivo del derecho de expresión y la existencia de estructuras que puedan hacer el cumplimiento del desarrollo comunicacional de las diferentes entidades que necesitan expresarse, dejando atrás la opresión que durante muchos años ha sido el vehículo de amenaza contra la democratización. Es importante mirar los signos de los tiempos con los ojos de la fe, de tal forma que podamos nosotros como pueblo alcanzar una misma iglesia ante las dificultades que han surgido, este cisma vivido por COVID, la situación económica, que es lo que preocupa a la feligresía, la marcada disparidad en las oportunidades educativas y tecnológicas que nos ha llevado a una catástrofe social. Probablemente para usted sean temas desconocidos, pero este documento tan rico es lo que nos presenta precisamente el camino sinodal. Vamos a aprovechar para saludar a algunos hermanos y hermanas. Esperamos que el próximo lunes, pues todo lo que le he compartido
nuestro hermano y padre pueda responderlo desde la postura de la iglesia. Nuestro padre Carlos Guillermo Martínez Pinelo. Y vamos a aprovechar para ver acá algunos mensajitos de hermanos y hermanas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Bendito Dios. Aprovechamos para saludar a Jessica Morales. Dice por ahí de León MJ, qué bueno, qué gusto en escucharte en Emaús. Cristina Giró, muchas gracias también. Marroco Chepino, Dios le bendiga, muchísimas gracias. Vamos a aprovechar también para saludar acá. ¿Ya fue usted a la feria? ¿Ya se comió su elote loco? ¿Ya se comió su ¿cómo se llaman? Las garnachitas? Todavía no. Muchas gracias también a mi señora madre que está en sintonía, doña Ruth Mata, también Zeta Lina. Bendiciones, hermano, muchísimas gracias. Y aprovechamos a irnos a esta otra paginita. Es para nosotros una bendición muy grande poder compartir el tema sinodal para esta noche. También tenemos el mensajito de Auri Díaz, bendecida noche, y Herminia Guaré, lo escucho, soy abuela, muchísimas gracias. Saludos a los abuelitos y a las abuelitas. Preguntémonos, ¿qué compromiso estamos haciendo nosotros como partícipes de esta iglesia para la evangelización, para erradicar todo aquello que va en contra de una hermandad íntegra, y de qué manera lo voy a empezar a hacer? Mi recomendación es que todo debe de partir de la iglesia más importante, que es la iglesia doméstica, la casita, de ahí tiene que partir. Ahora pregúntese de qué manera va usted a llevar el evangelio, la redención de Cristo a su casa, con sus hijos, con su esposa. ¿De qué manera los va a hacer partícipes? Invéntese actividades, planifique actividades, acérquese con su párroco, visite páginas como Emaús Radio. Póngale ahí los mensajitos, grabe esta señal. Nosotros tenemos acá grabados todos los programas, reenvíelos. Métase a la página apostoladohechos.org, hay contenido todos los días y para todos, y especialmente de formación. Es importante que no dejemos el trabajo solamente a los que estamos de acá, a los sacerdotes, a los directores, a los laicos en servicio. No, usted también tiene el compromiso de participar, de que sea un vehículo para que cada uno de aquellos que no conocen la verdad que nos hace libre lo puedan conocer. Este próximo domingo es la segunda vuelta electoral en nuestro país y estamos como iglesia llamados a estar presentes, y no solamente en el ámbito social, sino también en el ámbito político. Este próximo domingo nosotros los guatemaltecos vamos a elegir al nuevo presidente, vicepresidente, que deben de someterse al voto popular. Y para poder elegir bien es importante, como lo dice la frase bíblica, tenemos que examinarlo todo. Aquellos que se están postulando en este balotaje deben de ser personas de acuerdo a la Constitución de la República, que protejan el bien común, de una carrera de corrupción, de malos negocios, de mala administración, porque volver a votar por los mismos sería solamente votar de nuevo por el mismo error. El católico no debe de ser extenso de la política. Ese es un grave error. El católico debe de participar sí o sí en política, pero informado y siempre siendo sal y luz del mundo. Democracia quiere decir que somos los ciudadanos y las ciudadanas quienes tenemos el poder de decidir, sometiendo a cada candidato al voto popular y no al revés. Es un derecho, pero también un deber, participar en política para ejercer la ciudadanía, la cual se expresa a través del voto. Es importante informarse y no dejarse llevar por noticias que solamente pretenden desestabilizar y corromper el ya tan golpeado Estado de Derecho. La iglesia es consciente que el mensaje integral de Cristo abarca la vida concreta, personal y social del hombre. Es un mensaje que libera porque salva de la esclavitud del pecado. Y es importante que se proclame la verdad de Cristo. El poder informarse y participar del próximo comicio electoral es una responsabilidad que deja como testimonio el buen vivir del cristiano. Aquel que dice, no, yo no me voy a meter en nada porque soy un buen cristiano, miente. Aquel que dice, no, yo no voy a votar por tal porque me dijeron mal cristiano.
Usted tiene la responsabilidad de informarse, de irse a las fuentes fidedignas, de platicar de estos temas coyunturales, como el sínodo, en casa, con sus hijos. Platíqueles, miren hijos, el Estado de Derecho está sumamente golpeado, en constantes oportunidades en este balotaje ha estado atentado y amenazado, pero tenemos el derecho y la responsabilidad de poder llevar la democracia, mantenerla y sobre todo conservarla y preservarla. Como iglesia tenemos que predicar la fe con auténtica libertad social, ejerciendo la misión entre los hombres sin traba alguna y con un juicio moral. Este próximo domingo es importante que usted vaya a la urna y sobre todo vaya informado. Primero, no se deje de llevar por noticias que usted vea. Segundo, analice si lo que el candidato o la candidata me está diciendo es real, es alcanzable, es coherente, es eficiente, es efectivo. Debo de analizar, es mi responsabilidad. Y no vaya a votar porque hay que votar, hágalo con responsabilidad, porque de esta manera, como católicos, tenemos que fortalecer la democracia gracias a nuevos actores sociales. Un mal católico es aquel ser pasivo, que deja pasar de forma inadvertida y desapercibida acontecimientos coyunturales tan importantes como hoy en día los que estamos viviendo. Hay que interpelar la política. Se debe entrar en el aprendizaje y la incorporación a través de talleres de capacitación. En Apostolado Hechos tuvimos talleres de capacitación. Continuamos con el taller de capacitación. Este jueves tenemos la última parte previo a la segunda ronda de votaciones y seguiremos con las capacitaciones, y no solamente en el aspecto político, en el aspecto social, en el aspecto sinodal. Dios bendiga a Guatemala, a cada uno de ustedes. Convirtámonos en esa iglesia dinámica, no confrontativa, sino formativa, y sobre todo en el vehículo para que cada uno de los seres humanos, especialmente aquellos hermanos y hermanas marginados y marginadas, conozcan de la verdad absoluta a través de la Santa Iglesia Católica, que cada día, con programas como estos, con actividades evangelizadoras, con poder ayudarnos y volcarnos a las necesidades sociales, pretendemos como vehículo de fe y luz que cada uno conozca la verdad y el amor de Cristo. Dios bendiga a Guatemala. Hemos llegado al final de Hechos, no palabras, convencidos de la misión evangelizadora que se nos ha encomendado. Hechos, no palabras, por un camino de santidad, de Apostolado Católico Hechos. Temas de interés para el católico del siglo XXI. Los lunes a las 19 horas por Emaús Radio.